señores, 566 nuevos casos con 5 muertes. Eso más o menos es la novedad. Sin embargo, la cantidad de vacunados son tantos que el gobierno poco a poco va tratando de hacer más flexibles las medidas. Ayer, un decreto que va a estar no hoy, sino el miércoles vigente, y es que nos van a dar, a partir del 7 de julio, hasta las 9 de la noche, a las 5 de la mañana. El actual toque de queda que vence el miércoles está segmentado por provincia, donde la mayoría se inicia a las 6 de la tarde y tienen libertad de tránsito hasta las 9 de la noche, culminando a las 5 de la mañana. Y unas pocas mantienen las 10 de la noche como horario de cierre y la medianoche como límite. Es decir, que dentro del decreto las nuevas medidas del toque de queda detalló que todo el territorio nacional cumplirá el mismo horario, ya tenemos lo mismo, de lunes a viernes hasta las 10 de la noche y toque de queda hasta las 5 de la mañana. Tenemos libre de 10 de la noche hasta las 10 y toque de queda de 10 de la noche a 5 de la mañana y sábado y domingo hasta las 7 de la noche. Es decir, que estamos prorrogando 2 horas, pero a partir del miércoles. Queremos decir que falleció el doctor Almanzar, que fue rector de la Universidad de la Tercera Edad y fue ministro de Educación. También falleció Tirso Mejía Ricard, un intelectual y de los grandes pensadores del PRD. Tirso Mejía Ricard y el doctor Almanzar fallecieron en el día de ayer y hoy. Vamos a seguir conversando con Fernando Peña. Y yo quiero, con el respeto y sobre todo con la advertencia que debemos tener para la audiencia, de decirle lo siguiente. Lo que yo creo es que la agenda de este gobierno estuvo bien definida. Y mi amigo Fernando Peña tiene la esperanza de irse más allá porque algo falló. Señores, estoy de acuerdo con él en que lo de Macarrulla no estaba en la agenda. Lo de Macarrulla fue que lo que encontró el Ministerio Público le era imposible desvincularlo del proceso de Jean Alain. Porque la principal obra de Jean Alain fue la cárcel, 5.000 millones, y era imposible desvincularlo porque no tiene ningún otro elemento tan importante como la cárcel, porque todavía está el tema de Odebrecht. Él fue a Brasil y nosotros estamos llevando un juicio de acuerdo a que los delincuentes de Odebrecht son los que nos están diciendo quiénes son los delincuentes de aquí. Ese es otro, y el que lo sabe es Jean Alain. Ahora, Fernando Peña dice que eso no se puede detener. Y yo digo, se va a detener en el objetivo principal: salir del PLD de Danilo y su gente. Por eso faltan 2 o 3. Falta Gonzalo, falta Peralta, falta Paulino Sen y falta Danilo. Tan pronto se erradique eso, como se saca un tumor político, entonces ya el resto tiene. ¿Qué pasa? Que se están llevando un pedazo del PRM. Porque a lo del PRM le están dando, no lo pueden excluir. Entonces yo le digo a Fernando que recuerde que la agenda de un presidente es muy difícil que la pueda alterar un sector
sobre todo un sector que lo que va a hacer es convocar a otra marcha verde y a otra Plaza de la Cultura. Eso viene. Desde que Luis haga algo que a ese grupo no le guste, renuncia el embajador de España, renuncia a la sociedad civil y tenemos otra marcha verde. ¿Cuándo? Ustedes recuerdan cuando Leonel se vio en la obligación de cancelar al doctor Moreno, porque quería interrogar a Balaguer, y tú vas a entrevistar, a someter a la justicia al hombre que nos llevó al poder. Oh, pero tú estás loco. Y canceló a Rojas Tabar, lo siento mucho, general, pero no podemos. Se lo llevó a los dos. Y eso es lo que va a pasar con Miriam. Doctora, renuncie por asuntos de salud cuando se meta en rojo. Pero tiene un problema, puede salir de Miriam. Y la otra gallito que está ahí, ¿qué va a hacer con ella? Porque esa sí es una campeona. Y las dos son más proclives a otro sector político que a la fuerza, que a PRM. Entonces, yo lo que le digo a Fernando, y es verdad que él se está creyendo que otra marcha verde contra Luis, sin Pompeo, porque cuando venga el sector eléctrico, Pompeo no va a venir a ayudarlo. Es solo que tiene que echar el pueblo con las fuerzas populares. Y yo lo dejo que termine y me diga, van a llegar hasta el final y el pueblo ya por fin va a poder disfrutar, que yo quisiera, de la erradicación de la impunidad y la corrupción. Yo creo que Luis va a hacer una parte de ese trabajo, pero no va a hacerlo todo, porque es un peso muy grande. Pero Fernando, que no tiene nada que perder, tiene 30 años haciendo política, le es más fácil venir y pronunciar lo que le dé la gana. Y los otros están felices. El canciller renunció con lo que le dijo Hipólito. No, mierda para Hipólito. Fernando, sigue y dime, ¿cómo es que vamos a ser felices? Porque parece que tú estás listo para eso. Doctor, sí, y usted también. Mire. Yo no tengo problema, yo tengo 81 años ya, para que esté tranquilito. Yo quiero llegar. Tranquilito, Yo quiero pasar por donde usted está. Quiero llevarme de mi padre y seguir derecho para allá. Pero ¿qué va? Mire, doctor. Yo pienso que usted tiene que hacer alguna concesión. Usted es un comunicador de medio siglo. Una gente que interviene en medios de comunicación durante medio siglo. Y usted se ha pasado medio siglo haciendo análisis. Y yo le diría, y es tan fácil hacer análisis. No, doctor. Los análisis usted hasta los sufre. Y si no... y no estoy de acuerdo con mucho de lo que digo. Bueno, es posible. Yo intento hacer las cosas basado en algo que aprendí y en lo que me curtí un poco, que es la ciencia. Entonces, la historia, las ciencias sociales permiten examinar las cosas que van pasando. Hay cosas en la vida social que se dan, no es porque la quiere el que dirige, ni el dirigido, sino que se dan de manera objetiva, o sea, se dan porque tienen que darse, porque los acontecimientos históricos lo imponen. El tema del tratamiento de la corrupción y de la impunidad, después que pasó a ser un problema de la centralidad política en la vida de la nación y del pueblo dominicano, no depende nada más de lo que digan los grupos. Mire, esa ansia de justicia puede ser parada, es verdad. Ahora, el momento de cuando ella vuelva será más indetenible hasta que se hace posible y se impone la justicia. No le quepa duda de que aquí hay un proceso objetivo de desarrollo de las cosas. Usted recuerda que yo le he dicho, doctor, este país, se lo dije cuando se derrotó al PLD. Se lo dije en el periodo de transición y se lo he estado repitiendo durante todos los programas en que participo con usted en este gobierno, en estos 10 meses de gobierno. Doctor Jacín, hay cosas que son objetivas y que no se pueden impedir porque a mí me da la gana. Aquí estamos viviendo una transición y yo le dije, yo no sé exactamente dónde podemos llegar,
Yo lo que sé es que todo lo que está haciéndose ahora es provisional. Desde el gobierno e incluso desde la oposición, transitorio. ¿Por qué? Porque este país está buscando ajuste. Si esta república, si esta nación no encuentra un ajuste a partir de una fórmula de equilibrio que garantice un ejercicio democrático progresivo, nosotros caminamos, y lo digo no solo por la crisis económico-social, no lo digo por los desafíos que tiene la vida de la nación a propósito de la situación del mundo y particularmente de la nuestra, sino por la situación de nuestras instituciones. Nosotros caminaríamos a una situación donde se hace inmanejable. Dentro de esta crisis, ¿verdad? Pero claro. Dentro de la pandemia. Bien. Incluyendo, bien. Potenciada también por el tema de la pandemia. Sí. Que incluso usted ve que es cada vez más político el manejo de la misma. Donde la alianza público-privada es todos los días más necesaria. La alianza pública, para la lógica de la acumulación de los grupos que tienen el control del país, claro que sí. Ahora, las consecuencias para la nación son cada vez peores. Entonces, por eso es que yo le digo que tenemos una situación en la que solo la inteligencia, se lo he dicho más de una vez, del presidente de la República, para entender que no debe seguir siendo o terminar siendo un prisionero de esos grupos del poder de facto, del poder real, y que tiene una oportunidad de girar eso. Y yo dije, no es necesario una revolución social, no es necesario una revolución política, no es necesario un cambio dramático en las condiciones de la sociedad dominicana hoy, es sencillamente aspirar a una República Dominicana decente, mínimamente democrática, pero de forma efectiva. Se necesita un giro, y si ese giro no se da, aprovechando las circunstancias de ahora, la van a pagar, ¿usted sabe quién? Todos los grupos de poder también, y esa clase política la van a pagar. Y eso no es un sueño mío, yo digo, doctor, ese es el curso objetivo, el curso de los acontecimientos reales. No es el presidente que quiere que aquí haya, no es el presidente que quería que Macarrulla comenzara a terminar como está haciendo, no era el que quería. Probablemente él debió haberlo intentado impedir o no quisiera que se diera. Lo cierto es que se dio, y ese no es el caso de Kimberly, ese no es el caso de cualquiera de los otros casitos que han pasado aquí, no, doctor Jacín. Estamos hablando de que el proceso tocó a los grupos económicos poderosos y al principal ahora. Y no es el único. No es el único, doctor. Eso va a venir. Mire, cuando se sacuda Banco Central, cuando se sacuda Banco de Reserva, cuando se sacuda todo, usted verá lo que va a pasar. Eso va, y va a llegar, porque es que el tema de la corrupción, Fernando, para ver Fernando, tú quieres que diga algo. Te voy a pedir excusa. Tú estás loco. No, yo no estoy loco. Pero tú estás loco de remate. Pero tú escribiste conmigo no. Lo escribiste tú. Los grupos económicos de aquí cuando eran una cosita así. Yo le voy a hacer una pregunta. Tú estás loco. El Banco Central, el Banco de Reserva, todos los grupos. Tú inclusive dijiste hace un ratico que los demás grupos van a ser afectados también. No, estoy diciendo, yo no dije los demás. Yo dije, no solo ese grupo. No solo ese grupo, sí, otros grupos. Sí, pero está bien, pero eso no quiere decir todos los demás. Está bien. Porque aquí hay de todo. Y además, yo no creo que aquí hay un proceso de sacudimiento de tal grado como que es para que todo va a quedar limpio aquí ahora. Yo lo que le estoy diciendo es que el proceso es indetenible. Indetenible porque o hay una situación de crisis también política y de gobernabilidad, o hay que darle respuesta a eso que ha estado en la calle y sigue en la calle. Doctor, este gobierno es un gobierno que nace con la fortaleza que nació el gobierno del PLD, cualquiera de ellos. No. Este gobierno nace con la fortaleza que nació cualquier gobierno del PRD anterior. ¿Cuál gobierno anterior? Este gobierno es más fuerte que los otros gobiernos que ha tenido el PRD en periodos anteriores. Pero nunca antes hubo una alianza de este tipo. No, escúcheme. Pero la alianza que se ha hecho ahora es precisamente para capturar por completo el gobierno dominicano y ponerlo al servicio de eso que yo le digo, privatización sobre la privatización, es ponerlo al servicio. Mire, no es darle San Pedro de Macorís al Grupo Vicini en materia eléctrica, es entregarle a Punta Catalina como usted lo estaba diciendo. ¡Seguro!
Yo le dije, lo mucho hasta Dios Porque lo ya ve. Macorís está entregado. Yo le dije, lo mucho hasta Dios lo ve, para repetir al pueblo dominicano. Doctor, ¿usted cree que es el único grupo económico y que solamente quiere eso y que solamente tienen eso? ¿Usted cree que no van a reaccionar los grupos desplazados? ¿Usted cree que no, los grupos de poder desplazados? ¿O usted no cree que eso, qué nivel de control del aparato del Estado, del gobierno y del poder económico tiene el grupo que acaba de ser desplazado del Palacio? ¿Qué poder tiene el grupo que había sido desplazado antes y con el que hizo ruptura el grupo de Danilo, que es el grupo de Leonel Fernández? ¿Qué poder económico tienen? ¿Ese poder económico es el poder económico de los grupos tradicionales? Usted sabe que no. Entonces todo eso está en juego aquí, mire, y en pelea. Y uno tiene que imponérsele al otro. Es verdad que la lógica sistémica y la ideología los junta, pero los intereses los separan, y en ese proceso de separación usted sabe quién entra. Entra un pueblo lleno de hambre, lleno de necesidad, lleno de miseria, sufriendo la pandemia, llevándoselo el diablo. Esa es una participación selectiva que tú estás haciendo. No, Óyeme, tú no has mencionado China y Estados Unidos, ni mencionaste tampoco Barrigol. Escúcheme, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo un análisis forzado por su pregunta de las fuerzas políticas de aquí. Ahora, ¿en qué contexto está eso? Entonces yo le meto a los Estados Unidos y le meto a Haití, y aquí en su programa y discutiendo con usted lo hemos hecho de manera permanente. Examinemos el contexto. El único que se fue para Brasil fui yo. Usted no quería pasar por ahí. Ahora, y me fui para Brasil para poner un ejemplo de eso, pero el cambio político en América Latina vuelve y se lo dice. ¿Qué ha pasado después de las elecciones en los Estados Unidos con la política interamericana de los gringos en América Latina? ¿Qué pasa en el Caribe? ¿Cuál es el problema de Haití y la presión de eso sobre la realidad dominicana? ¿Cuál es el problema del Caribe? Claro que sí, eso hace más complicado el asunto, mucho más complicado. No se olvide que este gobierno, ¿cuántos traspiés ha dado este gobierno nada más manejando el tema chino? ¿Por qué las declaraciones de Hipólito sobre el canciller? ¿Usted cree que eso cayó del cielo? ¿O eso está asociado a toda la problemática que aquí hay planteada, a un gobierno que dice, no, nos reunimos semanal o mensual para pasar revista? Lo dijo Abinader, no yo. Pero no solo eso, sí está bien que lo haga y con todo el mundo, porque precisamente un presidente debe hacer eso. Yo lo que le digo es cuáles son las soluciones para evitar que esto se convierta en una situación inmanejable, no solo en lo económico, no solo en lo financiero, sino también en lo social y en lo humano. Y entonces, si usted ve frente a todo eso, ¿para qué sirven nuestras instituciones? Lo único que aquí responde con alguna autonomía y de manera relativamente diferente todavía es el sistema judicial, pero el sistema judicial por eso, ni siquiera por abajo. Doctor, no se olvide que Jean Alain se iba de este país porque toda esa estructura está no solo penetrada, sino con un nivel, está copada en términos importantes todavía. No es por los remanentes, es por el peso de una tradición que se quiso asegurar en el Estado, hasta en los empleos comunes. Hasta en los empleos comunes. Usted no ve que no pueden con el MAP y las reglas de juego. Ni siquiera para resolver el problema de los empleos de los PRMistas. Porque esto estaba hecho durante 20 años para esa lógica de acumulación y de control ciudadano y de control de las instituciones. Entonces yo lo que estoy diciendo, desmienta, diga que no a alguno de estos datos que yo estoy dando, alguna de estas referencias concretas, porque en el fondo admitirlo implica tener el mismo análisis que yo, con una realidad como esa, hacia dónde va el país, que fue el punto de partida de su pregunta, no va para buen sitio, a menos que la inteligencia y la luz se apoderen de quienes mandan en la nación o son influyentes en la nación y puedan evitar un derrotero que lleve a una crisis de las instituciones. Cuando la lucha contra la corrupción y por la impunidad choque con la gobernabilidad, tenemos que tomar una decisión de una de las dos. Así mismito es. Y entonces viene otro problema, que hay que ver cómo está, y ahí usted tendrá que admitirlo ahora, entonces tendrá que ver cuál es el estado de las fuerzas sociales y políticos sociales. ¿Cuál es el estado? En un país donde el sistema de partido está desacreditado, absolutamente. Donde hay un partido el error se cree aquello que tienen las fuerzas populares de su lado. No, pero esa es otra cosa, doctor. Óigame, el PRM, dígame una sola vez que se haya reunido después que Luis Abinader es presidente. ¿El PRM? El PRM. ¿Qué? Que se haya reunido siquiera. ¿No ha tenido una reunión? Uno. Dos, dígame el PLD si la fractura de los dos PLD no le da en el corazón
al sistema político del partido de este país? Oh, pero seguro Leonel Dígame, es el dueño. ¿es rescatable el Partido Reformista? Cualquiera de las formulaciones, sobre todo de clientela, que se han estructurado y que están registradas en la Junta Central Electoral, resuelve el problema político de este país. Por primera vez las fuerzas populares tienen el poder. No, no lo tienen. No, usted está... No me diga. Estoy exagerando. No me diga que usted está ironizando. Estoy ironizando. Entonces usted sabe porque que... eso es lo que tú te crees, No, Fernando. no, lo que yo Mira creo... lo que hay una convocatoria para la plaza. Por ahí hay una convocatoria. No, yo no creo en eso. Ahora, yo sí le digo que el día 18 de este mes las organizaciones sociales tienen un segundo encuentro nacional en este gobierno, encuentro nacional, que va a ser ahí en el Cruz San Carlos, el próximo día 17. Tienen un encuentro. ¿Para qué? Para discutir el curso de lo que son las demandas sociales. Dígame, doctor, usted que tiene medios de comunicación y que registra cosas, ¿usted sabe cuántas situaciones de confrontaciones y de luchas sociales en todo el territorio nacional Fernando, se han producido en estos días? Yo te voy a decir una cosa. No lo he dicho nunca. Y lo que voy a decir no lo debo decir. Pues no lo diga. No lo voy a decir. Porque no me sentiría conmigo bien. Y tú te crees de verdad, que te voy a poner dos situaciones y tenemos tiempo. Voy a quitar tu comentario y todo para que te arranque ahí. Espérate. Tranquilo, que a Danilo le quedan muchos meses más, ¿no? Eso No, es que a mí no me preocupa eso, ¿eh? A mí no me preocupa eso. Yo no solamente yo quiero que sometan una ley que maten a esa gente. No, eso no. No, eso hay que hacerlo para que haya gente que se sienta bien con eso. Dentro de lo que no quiero que estés tú. No, pero usted sabe que no. No, pero te quiero decir lo siguiente. Pero yo te quiero decir una cosa más práctica. En esta semana hemos hablado mucho del fin de la era de Trujillo, el 30 de mayo. Y hemos hablado que cuando comenzó a socavarse, José Cuello dice que Balaguer tenía un partido subterráneo, siempre ahí abajo haciéndose el pendejo, que la muerte de las Mirabal prendieron la dinamita, que la invasión del 14, y se han dicho muchísimas cosas. Pero, ¿tú sabes quién terminó con la era? Estados Unidos. No había un izquierdista el 30 de mayo en la George Washington. Espérate, yo te voy a dejar. En la George Washington y en el grupo del 30 de mayo no había un miembro de la izquierda, ni estaban enterados de nada de eso. Estados Unidos le dio las armas y vayan y maten lo que ya le tocó. Primero. Y la otra, que es lo que no debo decir. Fernando, ¿tú de verdad te crees que el gobierno de Danilo y el PLD lo terminó la Marcha Verde y la Plaza de la Plaza Independencia? ¿De verdad tú te lo crees? Ya. Ahora va no solo la respuesta, sino aclaraciones que yo sé que usted por razones de edad tuvo mucho más vivencia que yo, que tiene que ver con Trujillo, pero eso lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Usted ha coincidido. Tú lo has estudiado más que yo. No, tal vez tú lo has estudiado más que yo. Usted lo vivió y además tú no eres tan joven como tú te crees. No, son 66, son 66 nada más. Viejísimo. Mire, cuando yo estaba naciendo, se estaba preparando la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre. Sí, pero había un viejito, había un viejito que se murió hace poco, que no hacía ningún ruido y era un sabio y te contó bien todo. Tu papá. Sí, pero óigame. Ese sí te contó bien, Víctor. Muy bien. Porque le fue antitrujillista y por poco se pierde en ese periodo. Pero mire, no solo eso, fue del PSP cuando se fundó en Barahona. Fíjese que el socialismo y el comunismo vienen de lejos en esa familia. Pero le digo, doctor, si usted toma en cuenta que en el 57 era la Feria de la Paz, 55, de la Feria de la Paz y la Confraternidad del Mundo Libre, ese hecho a lo único que se parece como inversión grosera y probablemente sin pensar mucho, es algunas cosas como, no por las plantas que son necesarias, pero eso se parece a una inversión de las características de Punta Catalina.
Qué bárbaro tú eres. Espérese. Qué bárbaro. Espérese, doctor. Espérese. Yo le dije aquí, primero está comprobado que efectivamente esa inversión ha sido 2 veces más cara que lo que debió ser. Uno, y que de ahí salió el dinero con el que se controló el PLD y la primera partida para todos los otros, y la continuidad. Salió de ahí. No lo digo yo, lo dijo Temístocles Montaz. Lo admitió Temístocles Montaz, para decir clarito. Ese fenómeno se da en un momento en el que, y son distancias históricas gigantescas, aquel en un momento de dictadura, aquí en el intento de la continuidad de un gobierno que empezó a ser llamado dictadura constitucional en su último año y medio. Y que fue impedido, aquí fue impedido por un proceso de movilización social que aprovecharon, miren, porque los grupos que efectivamente se movilizaron de manera autónoma no tenían capacidad ni visión para tomar y para plantearse, ni era su objetivo plantearse la toma del gobierno o del poder político. Pero fue aprovechado por los grupos que, rivalizando con esa mafia que había dirigido la nación, la aprovecharon para desplazarlo. Y lo hicieron por la vía que las instituciones y la Constitución de la República formalmente aseguran, a través de las elecciones. Ese es un proceso que usted tiene que distinguirlo y separarlo del otro para tratar de ver lo que efectivamente pasó. Mi problema con usted en el análisis es que yo intento hacer un examen científico y no lineal del problema, un análisis objetivo del proceso que se desarrolla conforme elementos de tipo académico y de ciencia, no por la formalidad de las apariencias políticas. Si usted lo analiza a partir de un partido o de otro, sí, pero aquí hay partidos que ni siquiera son partidos. El PRM podrá ser y terminar siendo efectivamente un partido, pero fue una fórmula política frente al estado y las condiciones del histórico Partido Revolucionario Dominicano, que había sido desguazado desde el PLD, por los que se los repartieron y por los que lo fracturaron, a tal punto que hicieron de las siglas del PRD y de Miguel Vargas lo que han hecho hasta el día de hoy. Que los otros resistieron y, conjugándose con otros sectores, constituyeron lo que usted llama un frente, y yo también, que derrota la fórmula política fracturada que se había hecho hegemónica en el gobierno dominicano bajo inspiración balaguerista primero, que fue el PLD, y que se fracturó en dos, y que esa fractura no se fractura por diferencias políticas. El PLD no se fractura por eso. Si usted cree que el PLD se fracturó por diferencias políticas, se equivocó medio a medio. El PLD se fracturó porque la conducción del Estado Dominicano estaba planteada en 2 ejes conflictuados, en 2 ejes distintos, enfrentados desde el punto de vista de la lógica y la mecánica de la acumulación capitalista. Y fue un grupo que surgió económico para competir con los grupos tradicionales, que se partió en 2 desde el primer periodo de Leonel. No se olvide, me venció el Estado. Expresión no al momento de ser presidente la primera vez, ni la segunda, sino antes, cuando lo intentó antes, que lo dijo Danilo Medina frente a Leonel. Ese PLD estaba fracturado y no era nada más por la formalidad política, era por el mecanismo de acumulación, porque el Estado Dominicano, como bien lo dijo siempre Maximiliano Gómez el Moreno, Maximiliano Gómez Horacio el Moreno, era utilizado exclusivamente por esos grupos y por esa clase política para la acumulación capitalista, depredándolo, no solo aprovechándolo en materia de oportunidad, repartiéndolo y permitiendo el usufructo ilegal, irregular e inmoral de la propiedad pública. Bien, eso fue ¿por qué? Espérate, 2 cosas y sigue. ¿Por qué están reivindicando después de 60, 40 años que llegó a la avenida Duarte en el 60? No, el Moreno. El Moreno, ¿por qué lo están reivindicando ahora el pobre? Ahora es que yo veo cierto sector de izquierda que lo reivindica. Y segundo, para que conteste la 2, ¿por qué entró Sánchez por Haití?
Doctor, primero, dos cosas tan no solo diferenciadas en el Tú tiempo. mencionaste al Moreno ahora, ¿eh? Sí, Ah. no solo tan diferenciadas en el tiempo. Yo hice una referencia de una expresión y de una afirmación. Pero he visto que se ha mencionado mucho al Pero- Moreno en estos sí, días. No solo eso, me acaban Un de- hombre que estaba olvidado y No. condenado por muchísimas cosas, yo por, que- por secuestrar un militar. Lo primero que él no fue que lo secuestró, él fue salió beneficiario. Pero coincidió con la matadera. No, él salió del país justamente por eso, y por eso lo persiguen y lo matan. Pero esa es la historia del MPD, la historia de la izquierda dominicana. Ese es un tema que no solo me gusta y me apasiona, sino que lo estoy trabajando. Pero Lo está trabajando, ya está bien. ¿Y por qué entró Sánchez por el Pero, cercado? escúcheme, no solo, pero espérese, no solo que debe ser trabajado en este país, porque para entender algunas cosas hay que resituar todo ese proceso, Sí. y usted lo sabe. ¿Y qué fue y qué ha sido y cuál ha sido el papel de la izquierda dominicana cuando se produce la muerte de Trujillo? Yo quiero saber cuáles eran los partidos que habían entregado mucha sangre aquí, los grupos, los sectores que habían, en la propia tiranía de Trujillo. Lo que pasó con los movimientos del 20, lo que pasó con los movimientos de obreros, de eso, lo que surgió, lo que pasó con el PSP, lo que pasó con los intentos de levantamientos guerrilleros en el país. ¿Quién aportó todo eso? Probablemente fue la izquierda dominicana en términos fundamentales. Y probablemente bajo la lógica de lucha interna o Trujillo siempre, se crearon las condiciones en el país. Cuando usted hizo la referencia que el MPD se instaló en la Duarte, eso era sangre de izquierda y expresiones de izquierda, y en los procesos de erosión de Trujillo, incluso vinculado al tipo de relación solidaria de la revolución cubana triunfante en el 59 frente a la tiranía, permitió cosas que nadie se la puede atribuir a la derecha sino a la izquierda de este país. Ahora, que eso fue recuperado y que eso fue aquilatado de manera adecuada, esa es otra cosa que hay que discutirla y examinarla en la historia. Es mi devoción. Y le voy a decir una cosa, usted sabe a quién está dedicada mi tesis de grado en la universidad, cuando yo en 1982 fui a la graduación con mi toga y mi birrete en la UAS. Y es una historia de la izquierda dominicana. ¿A qué? A Maximiliano Gómez Ajá. Moreno. Está dedicado. Entonces yo no estoy hablando de eso ni No, pero está bien, porque no es nuevo entonces. No, está pero bien además ya, no Fernando. podrá hacerlo. Fernando, no lo sé todo. Es el pensador más fino. No lo sé De todo. toda la izquierda dominicana ha sido el pensador más fino y uno de los que, yo pienso que el que ha sido más injustamente tratado y valorado. Eso lo creo. Pero más injustamente por la trascendencia de su pensamiento. No se olvide dos cosas. Una expresión de Balaguer y una afirmación y una vida de Peña Gómez. Sí, tres cosas. Cuando se dio la sexta convención del PRD, antes de la reelección del 70, tras el primer periodo de Balaguer, la sexta convención del PRD decidió una política que fue antirreeleccionismo sin elecciones, que era la política del MPD. Justamente después de eso es que se produce la venida de Bosch aquí cuando se planteó sacar las garrapatas del PRD. ¿Cuáles eran esas garrapatas, entre comillas? La forma en que el MPD había articulado en Qué la acción pena que política yo te con ellos. metí en esto. Te metí en esto y no debí meterte. Porque entonces me surgen preguntas. Vamos a terminarlo. Maximiliano Gómez y Máximo López Molina, ¿qué tuvieron de común? El primero, el mismo partido. Fueron del Máximo- en algún momento tuvieron juntos en el mismo partido. Sí, no eran MPDistas. No sé que eran MPDistas, pero tuvieron alguna Pero que- coincidencia de tiempo. A Moreno lo matan con 28 años. Si usted le quita 10, fue el principio de año, cuando Moreno tenía 18 años, Máximo López era el jefe del MPD. Fueron Entonces épocas era otra diferentes. cosa. Ya Son terminamos. periodos diferentes. Terminamos. Pero yo le hago la referencia después. Ya está bien, porque es hablaremos que de te eso. metí cometí el error de pensé que lo estaban reivindicando. O sea, es tu tesis es que es la figura más fina de la izquierda dominicana. Así es. Bueno, pero yo no lo sabía. Yo pensaba que era que algo pasaba, que ahora había que sacarlo. Ojo, según mi parecer. No, pero además lo que significó históricamente eso y esa tradición. Pero ese es otro espacio para analizar lo que incluso le pediría la oportunidad de que lo pudiésemos reflexionar. Eso y los para pensar grupos eso. son otro programa. Entonces, el problema ahora está en que justamente
no se trata de que hay una oportunidad en la que la izquierda es la que juega el rol de vanguardia en el proceso de transformación social y en la vida política dominicana. No, yo lo que le digo es que aquí hay no solo larvada, sino sembrada en la tradición y aparece oportunamente, y el que analiza el proceso político, sobre todo de la caída de Trujillo, al día de hoy se va a dar cuenta efectivamente cómo el pueblo dominicano siempre resurge para los cambios políticos con una compañía de la izquierda muy especial. Lo que pasa es que yo creo que usted va a tener que venir a levantar todos los días a las 5 de la mañana, porque esa situación de macarrulla, en que tú abres una puerta, y nosotros estábamos pensando que Macarrulla había sido el aporte para materializar la entrega del sector eléctrico. Entonces sí, claro, aparece Macarrulla con una vaina que no tiene nada que ver con eso, con una sociedad, con un ex procurador. ¿Sobre qué base a este pueblo se le va a pasar que termine Punta Catalina y el sector eléctrico definitivamente entregado al grupo que... Sí, pero resulta que si tú te buscas la historia de Sanssouci, aparece el mismo personaje. Pero no solo esa historia, no. Lo que pasó en Sanssouci, probablemente no solo eso, sino la vida de la zona colonial de este país y la recuperación de la zona, el control de las dos márgenes de los ríos, del río. Sí, de los dos márgenes. Pero no solo eso, doctor. Juan Barón. Óigame bien, mire. La georreferenciación de la República Dominicana, pulgada por pulgada, cada metro de tierra de este país, está en manos del Grupo Vicini. Y lo hizo precisamente la Suprema Corte de Justicia a través de un acto de irregularidad y de ilegalidad. Sí, pero entonces, eso nunca han vendido un pedazo de tierra, un metro de tierra nunca han vendido. Ni siquiera fueron capaces de vender eso. Miren todo lo que tuvo que pasarse para que finalmente el gobierno desinteresara en lo formal al Grupo Vicini de la propiedad de los terrenos donde está instalado Punta Catalina, y como quiera están trabajando por entregársela. El problema es que esos grupos económicos que seleccionaron con la sociedad civil ese ministerio público y convencieron al presidente de que lo mejor para resolver los problemas de la crisis era desentenderse de el problema de la persecución, porque eso le iba a tomar mucha responsabilidad frente a grupos. Entonces resulta que esos que seleccionaron esa persona y ese sector ahora van a ser víctimas de ello. Yo le quiero hacer una pregunta, doctor. Una pregunta, aunque usted no es el entrevistado. Doctor Jacín, ese grupo y esos grupos económicos, los tres principales grupos económicos actuantes en el país, no estaban acompañando y haciendo los mismos negocios. Es más, no tienen un solo negocio nuevo hoy en este gobierno. Uno solo no tienen. Son los mismos negocios que estaban en el gobierno y los gobiernos anteriores. Sí. Son los mismos grupos que estaban en el gobierno anterior. Hombre, tú sabes que lo que hubo fue un desfase en lo de Catrera. Pero yo terminé con Fernando, pero no quiero que se vaya. Miren, una vez un político ahí dijo que el doctor Balaguer, y era un reformista, tenía un hábito, y era que a ciertos sectores que jamás soñaron con un ministerio, él cogía una paleta redonda, un bolón de esos que ustedes conocen, se lo ponía en la boca, le daba vuelta, y cuando el personaje estaba gozando, lo sacaban de golpe y le llevaban los dientes, los incisivos de a la boca. Así es. La segunda, ayer, una persona norteamericana, en una diferencia que tiene con China, le dice algo parecido, y es: nos rompen las dos rodillas y después nos venden las muletas. Le dice un americano a los chinos con respecto a la vacuna. Nos rompen las dos rodillas y después nos venden las muletas, no las donan. Espérate. ¿Y eso a qué viene? Viene a que ese grupo que entendía que confeccionó un bloque de oposición homogéneo, resulta que Fernando me acaba de hacer ver
que ese grupo tenía una agenda y que utilizaron un partidito, porque ese partido no tenía capacidad de ganarle a ese monstruo que era Danilo y su tigueraje, que era el PRM, y pensaron que ganaron. Grave error suyo. Pensaron que ganaron. Eso es un error suyo. Y resulta que Fernando Peña cree que el sector minoritario de ese bloque es que va a imponer su agenda, que es completar lo más bello y lo que queremos todo el mundo, que es hacer un país decente y hacer un país que... No, yo no le digo eso. Yo le digo que el curso objetivo de los acontecimientos históricamente apunta en esa dirección, y es lo que usted no quiere admitir, porque usted hace un análisis liso y muy aritmético del problema. Y en la vida política a veces 2 por 2 son 5, no siempre son 4. Eso es en aritmética y en matemática. Entonces los acontecimientos tienen un curso independientemente hasta de los liderazgos. Óigame bien, aquí en este país y en esta coyuntura no hay presente todavía un vacío de liderazgo desde el punto de vista de las élites dominantes. No hay. No hay liderazgo. No, en ninguna de las áreas. Desde el punto de vista del sistema político no hay vacío. Tampoco. Desde el punto de vista político, el sistema político... Ni social tampoco. Ni social tampoco. Óyeme, aquí no hay un vocero que pueda hacer el trabajo de intermediarismo. Entonces, sin embargo, cuando usted sale a la calle, sabe, cuando usted dice... Aquí nadie se puede negar a que necesitamos un país decente. Eso es conciencia en la calle. Ahora, la gente no sabe cómo, ni tiene el liderazgo claro, ni la organización para eso. Entonces yo le digo, esa presión social es la que ha impuesto cosas. No es porque los que mandan quieren, es la realidad. Y esos grupos, doctor Jacín, mire, esos grupos no tienen alternativa. En lo único que tú no te has equivocado, quiero terminar dándote la razón. No es Lula, no va a ser Danilo. Danilo ya terminó. Lula va a ser Leonel. No. Lula va a ser Lula y Leonel no va a ser Lula. ¿Por qué? Porque esto se lo lleva también, doctor. Yo no sé por qué a usted le cuesta tanto entender. Pero nada más tenemos que esperar, Fernando. Nada más tenemos que esperar. Lo que yo no sé por qué usted, teniendo un análisis diferente, termina apostando a una cosa como esa. Yo no estoy apostando a nada, ¿eh? Yo claro, te estoy diciendo que el Lula de aquí va a ser Leonel. No, eso no es posible. Eso no es posible desde el punto de vista objetivo. Doctor, ya usted vio la crisis de los partidos, de los liderazgos. Y te voy a decir algo. En Brasil, y tú tienes, yo no he querido, porque yo le tengo temor a los grupos económicos que tú no le tienes temor. Yo te voy a decir una cosa. Tú y yo comenzamos un tema y tú lo hiciste completo. Cuando yo te dije, no es Juan Barón y Sanssouci, no es Juan Barón y Sanssouci, y ni él fue ahí a terminar el proceso de capitalización de la empresa pública. Ese grupo, mire, cuando eso se entre ahí, Miriam Germán y Berenice no van a penetrar hasta la disección de todo ese problema. Es lo que yo creo. Y lo otro que te voy a decir, como personas serias, tienen que hacer no solo lo que dice la ley, sino que en función de eso hay otra cosa que presiona, que tiene que ver, y usted no le valora eso, porque esta sociedad... ¿Cuál? Que hay un problema ético, moral y de cultura. Y aquí hay una sociedad que está sobre eso, y hay gente que no está dispuesta a terminar su vida de mala manera. Ese es el gran problema de muchos. El problema no es cómo la gente comenzó. Pero ponme ahí, yo no estoy... Es cómo termina. Oh, seguro. Y no le quepa duda. Pero yo tengo la seguridad. No te equivoques. De que por lo menos esa mujer no es por un problema. Yo lo único que te quiero decir, es, mi posición fue y es que todo lo malo que salimos de ella es mejor de lo que nos espera. Ejemplo. Ahí tienen una muchachita infeliz que la sacan del cargo y todavía nosotros no sabemos por qué. Un señor que es acusado de una de las vainas que no se puede evitar un hombre, que es del problema de Faña. Y ese caso que tiene raíces
interminable que va a entrar, como dice Fernando, en todo el territorio nacional. No es verdad que tú coges un gobierno, Catalina, sí, hacían falta 2 plantas de 750, pero nadie me dice por qué no se hicieron. No, de eso no hable. Pero 8 años, ¿por qué no se hicieron? Tiene un programa. No, de eso no hable, Julio Jacín. Claro, espérate, no hable de esa vaina. Hay que hablar Segundo, de la pero se hizo una en la que se metieron 500 millones de más. Se metieron en el partido, metieron el asesor político en el Congreso y en el Palacio en pago a eso. Contaminaba carbón, ¿verdad? Vicio de construcción. De todo lo que sea, no importa que esté General Electric y quien sea, lo que sea, todo era malo. Pero es por eso. La circunvalación de la capital costó más que Catalina, pero nadie quiere auditarla. Como él dijo, Cámara de Cuentas, vamos a la circunvalación de la capital, esa que va de Jaina a la autopista, esa no se puede. Y bien repartida que no se puede. Doctor, no se puede. Bien repartida entre todos los grupos económicos. Muy bien, pero eso se va entre todos los partidos. Es también. demasiado cosa nueva. Entonces, yo quiero decir, Fernando, todavía falta mucho por hacer. Bien. Y por conocer sobre todo. Bien. Señores, los ministerios tendrán más dinero si se aprueba el proyecto de ley para modificar el presupuesto, dice la noticia. La trampa china y una visión desde Estados Unidos nos rompieron las piernas y nos venden las muletas. La enfermedad pulmonar persistente, eso no se ha estudiado. La gente que se curó, sus pulmones jamás serán como eran. Sigo. La tormenta Elsa provocó lluvias e inundaciones en el paso por Haití también. Cuba acusó de difamación a Estados Unidos tras la inclusión de esa isla en una lista de trata de personas. Y ese era el gobierno demócrata del mismo Obama. Se murieron 2 pilotos de República Dominicana y Haití y República Dominicana pide una investigación porque fue en Haití. Elige un nuevo director ejecutivo de Punta Cana. Frank Rainieri sustituye a Frank Rainieri. Sí, porque es así. Sí. Convocan una protesta en la Plaza de la Bandera por el toque de queda. Esa es una práctica que se va a llevar a cabo. Di que por el toque de queda, pero es para lo que le están guardando al señor Luis Abinader, que va a pasar a ser un protestado en la plaza y posiblemente marcha verde. Sin Pompeo, sin Pompeo, Pompeo está ahora contento con su barrigol que va en ¿cómo se llama eso? La presa de Colas. Sí. Ay, Dios mío. Bien. Eso es más o menos lo que hay. Nosotros vamos a dejar. Señor, internaron al Papa para una cirugía de colon. Ojalá que no sea un cáncer de colon. El Papa tiene un interés importante aquí en Santo Domingo. Tiene un obispo español emérito joven, raro que es emérito joven, y lo ha retirado de España para que venga a estudiar la iglesia dominicana. Hoy tuvo una misa y nos dimos cuenta que es una persona muy importante que parece que viene a estudiar la iglesia dominicana. Parece que vienen cambios que podían ser modificados si el Papa es afectado por algo
inesperado. Así es que a Fernando, Marino Mendoza estuvo aquí y dijo que el PLD y el Partido Revolucionario Moderno no iban a apelar la sentencia que declaraba mayoritario a Leonel. Apeló el PLD. Lo que quiere decir que la reunión que anunció Peñaguaba de Leonel y Danilo no se dio, ni con la apelación, y Leonel está en España. Esa fue la respuesta. De todas formas, esperemos esta semana muy activa y nos vemos mañana a las 5 de la mañana. Ojalá que Fernando se entusiasme, que sus amigos de la sociedad no lo van a criticar porque venga mucho aquí. Eso es la forma que tenemos para tener audiencia. Guido, Ramón Albuquerque y Fernando Peña, porque dicen cosas que la gente quiere escuchar. Nos despedimos y nos vemos a las 5.